Mi siguiente invitado es Alejo Campos. Él es miembro del equipo de Crime Stoppers Panamá y, pues, narcotráfico y política, algo que es casi tendencia en América Latina. Alejo, bienvenido a Next Noticias. Bienvenido, gracias Fernando, te estaba dando yo la bienvenida a tu programa. Buenos días. Buenos días. Alejo, era predecible que esto más temprano que tarde iba a ocurrir. Sí, lo que pasa es que nosotros no, yo he estado siguiendo un poco las noticias y también esto de tratar de acuñar la frase de narcopolítica, pero creo que no podemos en este momento acuñar y posicionar esta frase. El hecho de que haya una persona o dos personas o tres personas involucradas en un tema de cocaína que casualmente Ujú. pertenecen al gobierno, no creo que estemos en condiciones todavía de tener toda la información para decir estamos frente a una situación de narcopolítica, porque sería lo mismo que aseverar entonces que toda la comarca Cunayala se Sí. dedica al tema de narcotráfico, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar un poco esas cosas, porque de alguna forma lo que hay que dar en estos momentos más que nada es estabilidad institucional, estabilidad al país. Creo que se actuó muy rápido en cuanto a la destitución, en cuanto a las cosas que se están haciendo, la investigación, hay que hacer una investigación. Pero más que nada, Fernando, acá yo creo que es importante, esto no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo para Panamá ni tampoco es nada nuevo para ninguno de los países de Centroamérica que durante muchísimas décadas vienen siendo usados como puentes Sí. para la cocaína que viene del sur, principalmente de Colombia. O sea, Panamá, al tener una frontera marítima y una frontera terrestre con Colombia, es el mayor productor de cocaína en el mundo. Entonces, estas cosas son naturales que pasen y es natural que usen a Panamá, como a Costa Rica, como a Honduras, como a Guatemala, que ahora, casualmente esta mañana, sale un titular en los periódicos de Guatemala hablando exactamente de lo mismo, que Guatemala está siendo usado más que nada como un país de tránsito para la cocaína que va a los Estados Unidos. Entonces, estas cosas son naturales que pasan. Lo que hay que hacer acá, más que nada, es hacer una buena investigación, una buena persecución del delito, ir tras lo que nosotros siempre decimos, ir tras los capitales, ir tras la parte financiera y la parte de la economía criminal de estas estructuras, ya sea que vienen de Colombia o que están acá en Panamá. Entonces, pegar a la estructura económica, porque hoy fue esta persona, mañana va a ser otra, pero mientras no peguemos a la estructura económica de estas estructuras criminales, las personas son simples comodines que cambian todo el tiempo. Sí. Entonces, hacia ahí tiene que ir, ¿no? A fortalecer la investigación en la unidad de análisis financiero, por ejemplo, en los bancos, en verlo a esto como un delito grave transnacional y no solo como un hecho más de cocaína que entra por las costas del Caribe, o que también pueden entrar por las costas del Pacífico o por tierra a través de Darién. Esas son más que nada metodologías, pero tenemos que ir a lo que hay atrás de eso y también ir al consumidor en Panamá, ¿no? Si esa droga venía para Panamá, como muchas otras drogas que son incautadas por los estamentos de seguridad en sus operativos, hacer una trazabilidad de esa droga para ver dónde está después los puntos de distribución hacia todos los consumidores de Panamá y entender un poco más la dinámica de este problema y atacarlo ahí. O sea, no tal vez tanto politizar el tema en este momento ni hablar de lo de narcopolítica, es un poco lo que decimos en este momento, ¿no? De tener cuidado con eso. ¿Se sabe cuánta droga bruta pasa por el istmo de Panamá? Se habla de una cifra entre 1.000 y 3.000 toneladas. Sí, esos eran unos datos que existían, pero creo que ya quedaron desactualizados. El último dato que había de UNODC, entiendo que era del 2018, que andaba por ahí. Hay que ver ahora porque la producción de cocaína en Sudamérica se ha hasta triplicado, ¿no? Sumándose con Bueno, Bolivia, sumándose Perú a la carrera de la cocaína con Colombia. Entonces, creo que esas cifras están siendo mucho más altas ahora. También se ha aumentado muchísimo los precios, o sea, de 700 a 1.000 dólares que puede costar un kilo de cocaína en la producción en Colombia. Toda la cadena termina costando un kilo 30.000 dólares en los Estados Unidos, entre 30.000 y 40.000 y más de 70.000 puesto en Europa. Entonces, obviamente, en el medio de este encarecimiento del producto habla de muchos eslabones en esta cadena de ujú. logística, de distribución, de logística básicamente para que la droga llegue a donde más vale, que es Estados Unidos y Europa, utilizando nuestras comunidades en Centroamérica, nuestras
productores, muchas veces en Sudamérica, para apoyar el desarrollo de esta industria ilegal de la cocaína. La cocaína que va hacia Europa va básicamente por Venezuela. Esta que pasa por América Central es la que va hacia Estados Unidos. Bueno, sí, no, recordemos que las rutas cambian todo el tiempo. Obviamente lo que va para Europa tiene que salir por puertos, tiene que salir por contenedores que son contaminados generalmente en los propios puertos. Sí. Eso no quiere decir que los puertos estén involucrados en el negocio de transportar droga hacia Europa. El negocio del puerto en sí, de las navieras, es transportar contenedores. El problema son los controles y las vigilancias, donde hay mucho personal que permea estos puertos, y muchas en lo local, vemos mucho en los temas de Colón, por ejemplo, pandillas trabajando ahí que son los que después terminan contaminando o tirando los bolsos con cocaína dentro de los contenedores y cerrando nuevamente los contenedores. Entonces todo eso empieza a permear a empresas grandes e internacionales como son los puertos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en la medida que esto aumente y que esto sea más grande, la reputación de Panamá en temas de competitividad a nivel naviero empiezan a caer, y cantidad de empresas serias en el mundo no quieren venir porque no quieren arriesgarse a este tipo de problemas estando en los puertos de Panamá. Pero como bien decís, hay mucho producto. Recordemos que Colombia su frontera está bien controlada, entonces la forma es que Colombia manda este producto para Venezuela y también lo está mandando para Ecuador. Venezuela todo lo que tiene que ver con la línea de Caribe, y Ecuador todo lo que tiene que ver con la línea del Pacífico, donde también hay una escala que se hace por acá en Panamá. Ya en el 2017 o 2018 por ahí se estaba diciendo en Panamá que toda la parte de la provincia de Azuero, que es la que tiene esta costa grande con el Pacífico, era un punto de entrada de la cocaína que venía por la ruta del Pacífico y luego por tierra seguía camino hacia Chiriquí, Costa Rica y siguiendo. Y si te das cuenta, son las mismas rutas además que se usan para los migrantes ilegales, son las mismas rutas que se usan para el contrabando. Estos grupos organizados se dedican a contrabandear, a explotar personas, contrabando de cigarrillos, de alcohol, de medicina, lo que genere efectivo con el menor riesgo posible, ¿no? La cocaína es uno de ellos, pero es importante centrar el discurso en la cocaína, pero no hay que olvidar que para el crimen organizado hay commodities ilegales, commodities criminales, como el alcohol, como el cigarrillo, y lamentablemente las propias personas en una estructura de trata de personas, y todos usan generalmente las mismas rutas que van cambiando, depende de la operatividad de las autoridades en los países. Dos cosas. Uno, ¿cuánto vale un kilo de cocaína en Panamá? Y dos, Estados Unidos ahora tiene una epidemia de opiáceos. Es decir, ¿está la heroína ya entrando también en Panamá? La segunda respuesta en la pregunta no tengo información sobre eso, no te la podría responder. Con la primera, por lo que nosotros sabemos, el kilo de cocaína en Panamá, en mercado interno, puede llegar hasta los $3.000, $5.000 en este momento, ¿no? Depende, y esto, cuanto Panamá más controles ponga, lo que va a generar es un aumento en este precio, y luego, si la actividad está bien controlada, lo que va a generar es un efecto globo y van a buscar otros puntos de ingreso a Centroamérica del producto de la cocaína, como de otras drogas. ¿Qué porcentaje de pureza tiene el producto en la calle? Bueno, es que ahí depende, eso es una buena pregunta para los investigadores del tema. Lo que nosotros sabemos es que depende un poco quién la esté distribuyendo en la calle. Y obviamente hay mucho producto que se mezcla con cualquier otra cosa, como con talcos, ladrillos picados, arenas, medicamentos, medicinas, etc. Y eso va bajando ampliamente el nivel de pureza de la droga, y eso aumenta el riesgo todavía de los consumidores, que ya de por sí tienen un alto riesgo por consumir un producto como cocaína, a lo cual se le suma la combinación de otros factores, de otros ingredientes químicos y cualquier otra cosa que le ponen ahí para alargar el producto. La gran pregunta es, y tú usaste algo que los americanos llaman follow the money, esas toneladas de dinero, porque son realmente mucho dinero menudo, es decir, porque obviamente ellos no venden ni a crédito ni a través de sistemas de tarjeta, todo es efectivo. ¿Cómo haces tú para esconder semejante cantidad de dinero y cómo ese dinero de Estados Unidos pasa a Colombia? Es decir, estamos hablando de un tráfico en sentido contrario. Sí, pero hay que entender algo, Fernando, que
no es necesario ni siquiera que el dinero pase a Colombia directamente. Hoy en día la persecución del blanqueo de capitales es transnacional y por eso es que se ha hecho muy compleja. Y porque además el crimen organizado que se dedica al blanqueo de capitales ha explorado con nuevas modalidades, con nuevas metodologías. Una de ellas es el tema del Trade-Based Money Laundering, que mucho lo estamos difundiendo y mucho estamos hablando, que es lavar dinero a través del comercio legal o comercio ilegal. Eso quiere decir de que si yo tengo 5 millones de dólares en los Estados Unidos, producto de una venta de cocaína, y necesito usar ese dinero, necesito ponerlo en el sistema financiero. Una de las cosas que puedo hacer es comprar mercadería, ya sea legal o ilegal, y mandarlas a través de una naviera, a través de un puerto, en un sistema normal de comercialización de navieras, mandarlo hacia un país, en ese país a través de diferentes sistemas de sobrefacturación, subfacturación, declarar lo que no es, etcétera, se empieza a recuperar ese dinero en la venta incluso del producto, y así logro tener ese producto en el sistema financiero. Pero capaz que eso es un dinero de una estructura de Colombia que está en Estados Unidos, pero que todo esto para blanquearlo se hizo en un país, en Asia, por ejemplo, y yo tengo una cuenta en Asia que la puedo usar desde Colombia. Entonces, ahora ya no es tanto necesario la repatriación del dinero en sí al país de origen del producto. Sin embargo, todavía se sigue dando y la ruta es muy conocida, ¿no? Del sur al norte sube cocaína y del norte al sur baja dinero en cualquier otra forma, porque también acá tenemos lavado a través de obras de arte, lavado a través de joyas, que también hay que tenerle alerta a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Hoy en día no solo movilizar dinero en efectivo. Esto es como una especie de división internacional del trabajo. Los colombianos producen y los mexicanos distribuyen. Básicamente está funcionando así. Pues, ¿qué están haciendo Sí. maras y pandillas en este área? ¿Solamente sirven de camellos para llevar esa droga hacia ese relevo más adelante? Bueno, eso es algo crítico en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, y se ve mucho también en Sudamérica, en lugares como la Triple Frontera, el conurbano bonaerense, todo lo que está alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las bandas o las pandillas locales son usadas para la logística local. Recordemos que una de las características de las pandillas es el control territorial de donde ellos operan. Por lo tanto, si yo controlo este territorio, yo decido qué pasa o qué no pasa por este territorio, y por lo tanto te lo puedo asegurar y te lo puedo comercializar para que tu producto fluya rápidamente. Pero al mismo tiempo en muchos sectores del comercio internacional, en varios de los eslabones del comercio internacional de la cadena, hay grupos, hay pandilleros que están involucrados, que se contratan para esto. Entonces, el control en los puertos, en el área de contratación del personal, que ya se hace, pero debe ser mucho más estricto el seguimiento posterior a la contratación, porque Claro. hoy en día, y eso lo vemos mucho en el Triángulo Norte con la pandilla de MS-13 o la del Barrio 18, Sí, la ya los salvatrucha. pandilleros no son la típica persona que está tatuada, que uno la ve caminar y puede presuponer que es un pandillero. No, o sea, los pandilleros de hoy en día son personas que han estudiado, que están estudiando en una universidad, que tienen un aspecto de una persona trabajadora y honesta, que simplemente son pandilleros, pertenecen a la estructura y de esa forma logran infiltrar empresas grandes, logran infiltrar gobiernos, logran infiltrar fuerzas públicas, etc. Esa es la estrategia que ellos han tenido para poder infiltrarse en el sistema en sí y poder operar desde adentro. Entonces, a eso hay que tenerle mucho cuidado, porque el crimen transnacional, el crimen internacional organizado, opera localmente con las bandas locales, que son al final las que viven en las barriadas, en las comunidades donde la gente vive en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Y ahí está la relación y donde hay que tener mucho cuidado. Así es, Alejo Campos, Crime Stoppers, Panamá. Muchas gracias por esa, pues, panorama a Pueblo de Pájaro de todo lo que es el crimen organizado y su relación con el narcotráfico.